Recordemos lo que ocurrió hoy en el Consejo Deliberante y la referencia por parte del intendente interino en lo que fue su alocución de informe de gestión. ¿Con qué nos quedamos? El material es mucho mayor, pero nosotros lo que queremos hacer referencia es a lo que viene, al futuro inmediato de Villa María en obras de esto, y por lo tanto hemos marcado con nuestros productores estos ítems. Creación de un nuevo centro de promoción familiar, es lo que se viene. Construcción de 300 viviendas a través del programa Casa Propia. Predio de 23 hectáreas en barrio Las Playas. Obra integral de pavimentación, iluminación y parquización en lo que es prolongación alvear. Construcción de una pista atlética en el terreno cercano a la escuela PROA de la UTN, que está muy avanzada esa escuela también. Nuevo playón deportivo en barrio Nicolás Avellaneda, ¿sí? Yo me quiero quedar, y es la primera consulta que le quiero hacer a Martín Gil, que entiendo que ya está en línea, que siempre cuando uno habla de que se van a realizar nuevas viviendas, obviamente todos ponemos el ojo ahí por la necesidad de la gente en toda la Argentina, y hablamos puntualmente de Villa María. Martín, gracias por atendernos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Disculpen que íbamos a hacer un Zoom, pero la conectividad es bastante complicada donde estamos. Bien, bien, se lo entiende en plena campaña. Martín, queríamos resaltar el tema de las viviendas. ¿Cómo se está proyectando? Hablando de tiempos, la plata de dónde va a salir, la pregunta de todos. Cuéntenos. Bueno, efectivamente hemos logrado un acuerdo que es muy significativo en torno a viviendas, te diría hoy en 3 estrategias. Por un lado, la culminación de las 47 viviendas de las 250 que conformaron el programa en su momento del Plan de Perón. Me ha tocado en ese sentido llevar adelante la construcción de distintas etapas para llegar al punto que estábamos hoy, y las 47 viviendas hemos logrado repavimentarlas, hemos logrado construirlas, terminarlas, y estamos en esa etapa final de días para que casi 50 nuevas viviendas se entreguen a familias villamarienses. En segundo lugar, donde tenemos hoy la playa de estacionamiento de la estación terminal, un terreno que forma parte del dominio privado municipal, y que por deudas existentes y juicios existentes de cuando se hizo el barrio Malvinas Argentinas, donde el municipio en ese momento no pagó las tierras que formaban parte, se iniciaron juicios, esos juicios llevaron mucho tiempo, se llegó a una instancia final de ejecución y se embargó y se puso sujeto a remate ese terreno. Empezamos a trabajar con el municipio, con el gobierno nacional, logramos un aporte para poder pagar esa deuda que nos realizó el Ministerio del Interior de la Nación, cancelamos ese aporte, cancelamos esa deuda judicial que condicionaba a los villamarienses, y ese terreno que iba a ser rematado, iba a quedar para el dominio privado, decidimos aportarlo al fideicomiso Procrear, y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hábitat, nos aceptó ese elemento, y lo que hemos hecho fue lograr que en ese lugar se construya un edificio con 72 departamentos, que también 72 nuevas viviendas para los villamarienses. Esa obra hoy está en el Consejo Deliberante, la autorización para poder remitirla, para poder firmar la transferencia al programa Procrear, y en función de eso, ya el gobierno nacional llevó adelante el proceso licitatorio y las viviendas se van a
a empezar a construir de manera inmediata cuando el Consejo Deliberante apruebe esta transferencia. Vamos a estar levantando un edificio, vuelvo a decir, con 72 viviendas nuevas. Y lo tercero es que en las 23 hectáreas que el municipio expropió para constituir justamente un sector para el desarrollo de la ciudad, así sobre calle Costa Rica y prolongación del Boulevard Alvear, hemos logrado firmar el acuerdo y ya tenemos la no objeción técnica para construir 300 casas del programa Casa Propia, que también serán entregadas a familias villamarienses. Es una inversión muy grande. Desde el Ministerio de Obras Públicas realizaremos la infraestructura y desde el Ministerio de Hábitat la construcción de las 300 viviendas. Con lo cual, en un horizonte muy próximo, ustedes saben que hay una acción, una toma que anoche de madrugada se logró resolver. En los próximos días la gente se retirará y entonces comenzaremos a hacer la infraestructura que permita que un nuevo barrio comienza a construirse íntegramente allí. Por lo tanto, tendremos las 50 viviendas que estamos terminando en el Evita, las 72 viviendas que se construirán en el centro de la ciudad, en el nuevo complejo que se va a construir, y las 300 casas que también se van a construir. Es una realmente es una muy buena noticia que simultáneamente se lleva adelante el plan de construcción de viviendas más grande que se haya hecho en la historia de la ciudad. Es el plan de construcción de vivienda más grande. Ahora, por último, Martín, con respecto a la posibilidad de llegar a esa casa propia, el televidente que está mirando y dice, che, ¿cómo puedo llegar a esto? ¿Hay posibilidades de anotarme? ¿Ya están todos anotados? ¿Cómo es el sistema? No. Efectivamente, todos los villamarienses, porque acá no va a haber ningún tipo de clientelismo político, ni ningún tipo de condicionamiento para el otorgamiento de esas viviendas. En el caso de las viviendas del barrio Evita que estamos terminando, hemos decidido respetar el orden de sorteo que en su momento habían tenido las viviendas, siempre y cuando esas familias siguieran en las mismas condiciones y no hubieran podido acceder a una vivienda. Y hemos contemplado una cantidad de viviendas que no estaban asignadas, que han sido otorgadas para aquellas familias con personas con discapacidad que no tenían vivienda y que estaban anotados en el registro y que los informes socioeconómicos muestran que eran las personas con mayor dificultad. En el caso del complejo que se va a construir al lado de la terminal, en ese complejo iremos a través del formato Procrear. Hoy cualquier persona puede ir al Procrear y recibe un crédito para construir una vivienda. Acá la diferencia será que el fideicomiso Procrear construirá el edificio y después de construido se anotarán aquellos que quieran acceder al mismo y recibirán un crédito de la compra del departamento con servicios y con tierra, y después lo devolverá con esta nueva tasa de interés o actualización, que es el aumento del salario, no como antes era el UVA, que terminó hipotecando los sueños de los villamarienses. Entonces será, a medida que aumente el salario, aumenta la cuota, de lo contrario, se mantiene del mismo modo. Entonces, ese será el segundo paso. Y lo tercero, el programa Casa Propia, se abrirá la inscripción de todas aquellas personas que quieran acceder. En tal caso, el programa de financiamiento de esa vivienda no tiene interés financiero, esa tasa cero, únicamente la actualización será el porcentaje de cómo varía el salario de cada persona trabajadora. Es decir, los requisitos son mucho más flexibles, una vivienda en un encuadre más social, si bien son viviendas de más de 60 metros. Y por otro lado, con el municipio, con la gestión de Pablo, venimos trabajando en incorporar tierras para realizar nuevos sorteos de Procrear. Acabamos de adjudicar 150 viviendas y terrenos en Villa María para la construcción de casas, y ahora
estamos con otro lote que estamos terminando de conformar, que aspiramos sea entre 130 y 150 lotes para poder acceder a un precio accesible y a condiciones de financiamientos que no hipotequen el sueño de los villamarienses. Es decir, después de un tiempo donde las viviendas habían dejado de construirse en la Argentina y por lo tanto esto se hacía imposible, el gobierno nacional ha vuelto por decisión del presidente a poner la política de construcción de viviendas en el centro de la agenda, y Villa María hoy tiene la enorme posibilidad de generar estas 3 propuestas, más los créditos que se están otorgando de acceso y construcción de vivienda en Villa María. Y también le va a suceder en Villanueva. Con Natalia estamos trabajando en el mismo sentido, y en cada una de las localidades del departamento donde ya hemos establecido un cupo de viviendas para la totalidad de la localidad del departamento, con lo cual es muy importante el momento de construcción de viviendas que llevaremos adelante desde fin de año y hasta seguramente nos llevará un año aproximadamente, que son los plazos de obra, que el sueño de una vivienda se transforma en una realidad para los villamarienses. Claro que sí, muy claro. Lo saco un minuto de tema antes de saludarlo, Gil, con respecto a una noche especial que estamos viviendo nosotros, porque hay un programa homenaje al cierre del noticiero de nuestro querido compañero Leonardo Pibuló, a un año de que ya no está con nosotros, y bueno, estamos viviendo un momento muy emotivo. Sabemos, además, porque Leo se especializaba en política, de que tenía una amplia relación con los políticos, y nos gustaría una reseña, al menos con respecto a esa relación que lo unió a Leo. Bueno, sí, parece mentira que ya haya pasado un año desde esa muerte tan injusta, digamos, que pudimos presenciar de Leonardo, de un compañero de trabajo como lo ha significado en el espacio de UniTV en el último tiempo, pero en toda su trayectoria. Yo creo que la ciudad perdió un periodista fuertemente comprometido con los temas de la ciudad, una persona inquieta, una persona que todo el día estaba enviando mensajes, buscando información, generando espacios para entender procesos, para siempre en un marco de mucho respeto, una persona que no tenía golpes bajos, que siempre le interesó la vida comunitaria, y cuando llegó la pandemia lo encontró siendo una de las personas que más trabajaba en concientizar sobre el cuidado. Bueno, lo ha hecho en el programa al lado tuyo durante todos los meses de la pandemia, preocupado, reconociendo el trabajo del personal de salud, como lo reconocía, todas las noches pidiendo que nos cuidáramos. Era un momento donde se debatía si cumplir o no las recomendaciones que se decían, y siempre apuntando en ese sentido. Y esta pandemia, que ha sido tan dolorosa, se lo terminó llevando él. Y pensaba que la última entrevista fue con usted, ¿verdad? El último programa. Increíble, porque tuvimos una entrevista, luego se descubrió, digamos, que estaba con la presencia. Pudimos hablar en el contexto de la internación, saludarlo, preguntarle cómo estaba, y realmente nos costaba imaginar que ese desenlace podía suceder. Y bueno, es de las cosas que nos ha cambiado esta pandemia, ¿no? Hay los dolores, las ausencias, realmente es increíble, y lo sentimos mucho. No duele su ausencia, creo que ha quedado un vacío en el periodismo político de la ciudad, y acompañar a sus compañeros de trabajo de tanto tiempo, y acompañar a su familia, ¿no? Que bueno, como toda ausencia en la familia, y una ausencia repentina e injusta, ha generado mucho dolor. Así que el acompañamiento a su esposa, a Agustina, su hija, de la que él estaba profundamente orgulloso, cada vez que hablaba, mencionaba los avances, los logros, el estudio,
estaba muy orgulloso de su hija y yo creo que su familia puede estar muy orgulloso de lo que ha hecho en el periodismo de la ciudad, de lo que ha hecho Leo por construir una comunicación en serio y una comunicación con la verdad. Así que de donde esté, un año después, bueno, saludarlo. A veces cuando uno entra al canal o pasa en el canal o pone la señal de UniTV, te pareciera que en cualquier momento va a aparecer, ¿no? Exactamente, nos pasa a nosotros todo el tiempo. Martín. Pero bueno, el afecto de siempre y el recuerdo respetuoso y el agradecimiento sincero por lo que ha sido su vida como periodista en nuestra ciudad. Gracias por la nota, buen fin de semana. Un abrazo grande, nos vemos.